Bienvenidos a un nuevo video del curso de Estabilidad 3. A continuación veremos el desarrollo teórico del trazado de las líneas de influencia por el método de las fuerzas. En particular veremos el trazado de las líneas de influencia para las incógnitas hiperestáticas y para las solicitaciones y las reacciones. En general, cuando tenemos una estructura hiperestática, se puede plantear un sistema de ecuaciones, en este caso está planteado para tres incógnitas hiperestáticas, en los cuales participa la matriz de flexibilidad, el vector de las incógnitas y el vector correspondiente con los términos que generan las cargas exteriores. Normalmente estos términos se refieren a giros o desplazamientos que se producen sobre la estructura producida por las cargas exteriores. En general, los términos de las cargas pueden estar representados por cargas, en este caso sería el desplazamiento producido en la dirección de la incógnita x1 por las cargas exteriores. Puede estar producido ese desplazamiento en la dirección de x1 por la temperatura, o puede estar producido ese desplazamiento en la dirección de x1 por un descenso de un apoyo, de tal manera que indicaremos como delta 1 mayúscula a la suma de estos tres componentes, así para delta 2 y para delta 3. En general, cuando queremos solucionar el sistema de ecuaciones, podemos recurrir, por ejemplo, al método de los determinantes. En este caso, denominaremos a D el determinante de los coeficientes del sistema de ecuaciones, de tal manera que podré calcular el valor de la incógnita x1 como d1 sobre d, siendo en este caso d1 el determinante que surge de reemplazar la primera columna que corresponde con la incógnita x1 por los términos independientes, dejando el resto de la matriz tal cual como estaba. Una manera de calcular el determinante de 1 es a través de sus menores adjuntos. Entonces, por ejemplo, delta 1 por su menor adjunto, que surge de anular la fila y la columna donde se encuentra delta 1, será entonces d11 que aparece aquí en la ecuación, será el menor adjunto compuesto por estos cuatro elementos, mientras que D21 será el determinante que surge de eliminar la fila donde se encuentra delta 2 y la columna donde se encuentra delta 2, de tal manera que participarán estos cuatro elementos, delta 12, delta 33, delta 32 y delta 13, mientras que D31 será en este caso el menor adjunto que surge de eliminar la fila donde se encuentra delta 3 y la columna donde se encuentra delta 3, siendo entonces el determinante formado por los coeficientes delta 12, delta 23, delta 22 y delta 13. Hay que recordar que estos determinantes van acompañados por un coeficiente que es menos 1 a la I más J, siendo I más J el subíndice al que se refiere el menor adjunto. En este caso, por ejemplo, para el D11 será menos 1 a la 1 más 1. De tal manera entonces que quedará menos 1 al cuadrado, quedará un signo positivo para este determinante. Así pasará para D21, en cuyo caso el signo será negativo, y para D31, en cuyo caso será el signo positivo. De tal manera entonces que la incógnita x1 se puede calcular como delta 1 por d11 sobre d más delta 2 por d21 sobre d más delta 3 por d31 sobre d. Otra manera de denominar a d11 sobre d sería beta 11. A d21 sobre d sería beta 21 y d31 sobre d sería beta 31. De tal manera que al serlo la matriz de los coeficientes delta y j simétrica, también resultará simétrica la matriz de los coeficientes beta. De tal manera entonces que beta ij será igual a beta ji. De esta forma entonces podemos calcular lo que se denomina la matriz inversa. Entonces podría obtener directamente el valor de x1 multiplicando a los coeficientes de la matriz inversa por los términos delta 1, delta 2 y delta 3 que dependen de las cargas. En el caso particular que delta 1 sea 1, delta 2
sea 0 y delta 3 sea 0, y yo hiciera esa multiplicación de delta 1 por beta, delta 2 por beta y delta 3 por beta, obtendría el siguiente resultado. Es decir, al ser el único término independiente delta 1 igual a 1 y los demás 0, ocurriría que x1 sería igual a beta 1, 1, x2 sería igual a beta 2, 1 y x3 sería igual a beta 3, 1. Esto da una manera de calcular los coeficientes beta. Entonces, si yo tomo el sistema de coeficientes de la matriz de flexibilidad y reemplazo en los términos independientes el vector 1, 0, 0, voy a obtener de la solución de este sistema los valores de x1 igual a beta 1, 1, x2 igual a beta 2, 1 y x3 igual a beta 3, 1. Y de esa manera podré calcular la primera columna de la matriz inversa, que también coincide con la primera fila de la matriz inversa, dado que beta 2, 1 es igual a beta 1, 2 y beta 3, 1 es igual a beta 1, 3. A través de conocer los coeficientes de la matriz inversa, entonces es posible trazar las líneas de influencia de las incógnitas, como vamos a ver a continuación. En general, entonces, hemos dicho que podemos obtener x1 a través de la multiplicación de la primera fila de la matriz inversa por el vector de los términos independientes. Entonces, por ejemplo, x1 será igual a menos beta 1, 1 por delta 1, 0, menos beta 1, 2 por delta 2, 0, menos beta 1, 3 por delta 3, 0. En este caso estamos considerando solamente el término correspondiente con las cargas exteriores. En particular, cuando yo quiero trazar una línea de influencia, la carga exterior tiene que ser una carga que se está moviendo sobre la estructura y que normalmente esa carga es una carga vertical que se desplaza por la estructura. En general, entonces, este delta 1, 0, delta 2, 0 y delta 3, 0, normalmente un delta I0, lo podré considerar como un delta IM, siendo M el punto donde se encuentra aplicada la carga unitaria o la carga que yo estoy considerando como carga móvil. Como hemos visto, delta IM debe ser igual a delta MI por el teorema de Maxwell. Entonces, aquí sería, delta IM sería, por ejemplo, el giro o desplazamiento en el punto I producido por la carga aplicada en el punto M, mientras que este término sería el desplazamiento en la dirección de la carga vertical producido por la incógnita XY. No sería otra cosa que la elástica en el punto M, donde se encuentra aplicada la carga, producida por la acción de la incógnita XY igual a 1. De esta manera entonces podríamos reemplazar estos coeficientes que aparecen aquí de la carga por sus iguales, y de esta manera podríamos considerar que x1 es menos beta 1, 1 por delta m1 menos beta 1, 2 por delta m2 menos beta 1, 3 por delta m3. Este término será la elástica que se produce en el punto de aplicación de la carga vertical en el punto M producido por x1 igual a 1, mientras que el segundo término será la elástica que se produce en el punto de aplicación de la carga producida por x2 igual a 1, y este será la elástica que se produce en el punto de aplicación de la carga producida por x3 igual a 1. De esta manera veo que yo podría calcular el valor de x1 para cada posición particular de la carga móvil que se está desplazando sobre la estructura. Estos coeficientes son, como hemos visto, originados por x1 igual a 1, originados por x2 igual a 1 y originados por x3 igual a 1. Como vamos a ver, este caso sería un sistema de dos incógnitas. Sería mucho más sencillo cargar la estructura, en vez de cargarla con x1 igual a 1 para obtener estos coeficientes delta, sería mucho más conveniente cargar la estructura por menos beta 1, 1 en la posición donde correspondería x1 igual a 1.
y cargar la estructura con menos beta 1,2 en la posición de x2 igual a 1. Es decir, en vez de poner x2 igual a 1 y calcular el desplazamiento, sería más conveniente, en vez de poner x2 igual a 1, poner x2 igual a menos beta 1,2 y x1 igual a menos beta 1,1. De tal manera entonces que en la posición donde aparezca x1 y x2, yo cargaría con el valor de los coeficientes cambiados de signo. Este es un ejemplo que vamos a desarrollar más adelante. Y para calcular estos coeficientes que se calculan en cada posición de la carga P vertical, vamos a considerar la acción de esa carga P en posiciones de X variable a medida que se mueven por cada uno de los sectores que se trate la estructura. En este caso, por ejemplo, sería una estructura que sea una viga continua. En este caso tendré que considerar, para calcular estos valores de delta, tendré que considerar entonces este diagrama de momentos que lo produce beta 1,1, que lo produce x1 igual a menos beta 1,1, junto con este diagrama de momento que lo produce x2 igual a menos beta 1,2. Y en cada uno de los tramos tendré que ir calculando la interacción con este diagrama de momentos de carga ficticia, que sería la carga vertical que se va moviendo a través de la estructura. Ahora vamos a ver las tablas que nos van a permitir hacer ese cálculo. Es decir, en cada tramo vamos a considerar el momento que hay en el punto A, el momento que hay en el punto B, y vamos a considerar el movimiento de la carga a través de las ecuaciones que vamos a ver a continuación. En estas tablas aparece la integración para calcular los delta, como hemos visto a través del principio de los trabajos virtuales, de un diagrama trapecial con un diagrama de una carga que se va moviendo sobre el tramo que estamos considerando. Y esa integración me dice que es directamente igual a P, que en este caso sería 1, por L sobre 6 por MA por un coeficiente W'D más MB por otro coeficiente WD, que ahora vamos a ver las expresiones, multiplicado por la luz que tiene el tramo que estamos considerando. Esa fórmula, como hemos visto, tiene esta expresión y vamos a ver a qué son iguales estos coeficientes W'D y WD. W'D depende de la coordenada X, sería 1 menos X sobre L menos 1 menos X sobre L al cubo. Es decir, que directamente se calcula la posición X que a mí me interesa calcular y de esta manera introduzco estos valores dentro de la fórmula y irán directamente a parar a este coeficiente. Me va a quedar directamente un polinomio, en este caso tiene un término cúbico y un término lineal que va a aparecer, digamos, aquí en esta parte de la ecuación. Por su parte, WD tiene esta expresión que también tiene un término cúbico que va a aparecer en esta parte de aquí. Esta expresión que tengo aquí, en el fondo es un polinomio de grado 3, que depende de la coordenada X. De esta manera, entonces, introduciendo los valores de MA y MB, que normalmente van a depender de los coeficientes beta, esto va a ser un valor unitario. Esta es la dimensión que tiene la luz del tramo que estoy considerando, y estos coeficientes dependen directamente de la coordenada que estoy considerando. Una vez que tengo la línea de influencia de las incógnitas con el método que hemos visto anteriormente, voy a tener entonces la posibilidad de calcular lo que es la línea de influencia de las solicitaciones. Recordemos que la línea de influencia no es otra cosa que calcular el valor de una determinada incógnita o solicitación en un punto cuando tengo una carga aplicada en un punto arbitrario sobre la estructura. Es decir, analizo cómo varía un determinado valor de una solicitación o una incógnita en un determinado punto de la estructura, un punto fijo, a medida que la carga se va desplazando por la estructura. Por ejemplo, supongamos que a mí me interesaría analizar cómo varía el momento
alrededor en un punto particular de la estructura. Para resolverlo por este método voy a aplicar la superposición. Y va a ser, en este caso, las líneas de influencia del momento en ese punto en el mecanismo que surge del isostático fundamental. Es decir, aquí vamos a aplicar, voy a tener la estructura isostática fundamental, voy a aplicar el mismo procedimiento que tenía que aplicar cuando resolvía las líneas de influencia de los isostáticos de la estabilidad 1. Después voy a tener x1 y x2, en realidad son las líneas de influencia de x1 y x2, es decir, son esos polinomios cúbicos que hemos visto recién cómo se originan. Mientras que lo que los está multiplicando, m1, es el valor del momento en el punto donde yo estoy analizando, producido por x1 igual a 1. Es decir, que este valor lo conozco del diagrama de momentos que produce x1 igual a 1 en el punto que estoy considerando. Es decir, esto es una constante que va multiplicando al valor de la línea de influencia. Lo mismo pasa con m2. Es un número, es un coeficiente que sería el momento que se produce en el punto de análisis que yo estoy haciendo cuando x2 vale 1. Ese también es un valor conocido. Lo mismo pasa con el esfuerzo normal y lo mismo pasa con el esfuerzo de corte. Es decir, el mismo criterio se puede aplicar a las tres solicitaciones. Cuando tengo que calcular las reacciones, ocurre lo mismo. Supongamos que me interesa calcular la reacción en un apoyo en particular. Va a ser la línea de influencia de la reacción en el isostático, directamente calculada de la misma manera que ustedes calculaban en la estabilidad 1, más la línea de influencia de x1 multiplicada por el valor de la reacción en el mismo punto donde estoy analizando cuando x1 vale 1, más la línea de influencia de x2 pero multiplicada por el valor de la reacción que se produce en el punto de análisis cuando x2 vale 1. De esta manera entonces es posible calcular las líneas de influencia a través de conocer las líneas de influencia de las incógnitas hiperestáticas, es decir, de cómo varían los valores de las incógnitas hiperestáticas a medida que una carga unitaria se desplaza sobre la estructura. En un siguiente video vamos a ver cómo se realiza el cálculo de estas líneas de influencia de las incógnitas y de las solicitaciones y las reacciones. De esta manera damos por finalizado el video sobre líneas de influencia por el método de las fuerzas.